Continuamos con La Noche. Los problemas de seguridad que azotan la frontera colombo-ecuatoriana son, a juicio del propio presidente de Ecuador, Lenín Moreno, una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. Ataques criminales a la fuerza pública de Ecuador y posteriores capturas de presuntos delincuentes, al parecer relacionados con agrupaciones disidentes de las FARC, llevaron al gobierno de Moreno a declarar en sesión permanente al Consejo de Seguridad Pública. Carros bomba que estallan frente a estaciones de policía en la provincia de Esmeralda, frontera con Colombia. 8 ataques en lo que va del 2018 en este punto limítrofe. Y ahora secuestro de periodistas. Aunque históricamente la frontera terrestre de 586 kilómetros que divide a Ecuador de Colombia no ha sido precisamente un remanso de paz, recientemente la alteración del orden público tiene encendidas las alarmas en esta zona. Es allí donde confluyen al menos 12 grupos criminales que se disputan a sangre y fuego el control del narcotráfico, siendo el departamento de Nariño el área con más hectáreas de coca cultivadas en Colombia. El programa La Noche conoció un documento de inteligencia de las fuerzas militares colombianas donde se indica por qué esta zona es un punto estratégico que utilizan las organizaciones criminales para transportar droga a Estados Unidos e Europa. Por ejemplo, el informe indica que los cárteles del narcotráfico colombianos contratan a ciudadanos ecuatorianos para el manejo de las lanchas Go Fast, donde transportan la droga. La ruta más frecuente es de Nariño hacia algún punto del Pacífico, donde intercambian lancha para luego dirigirse a Guatemala. Otro dato es que el negocio ilícito estuvo por al menos 2 años al mando de alias Guagua, líder del clan Úsuga, pero informes de la policía indican que alias Guacho, disidente de las FARC y responsable del secuestro de los 3 periodistas ecuatorianos, se ha hecho el control de gran parte de las rutas para el transporte de estupefacientes en la frontera. El documento también revela que Nariño es donde más infraestructuras de producción de base de cocaína hay en el país. Una prueba de ello es el municipio de Tumaco, que concentra el 20% de todas las hectáreas de esta planta en el país. Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas y exdirector del programa Las Voces del Secuestro. Esta zona de frontera claramente es la zona que está pegada al Pacífico, al Océano Pacífico, por donde están sacando toda la coca de los cultivos ilícitos. En ese momento, cuando el grupo disidente de las FARC, que tendría a los periodistas secuestrados, pone atentados explosivos en el lado ecuatoriano, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, vale la pena señalar, y gracias por esa pregunta, me parece muy buena, porque es contextualizar que en la época del gobierno de Rafael Correa hubo una permisividad a la acción del narcotráfico por parte de las FARC, ¿vale? Recordemos que pues Correa recibió dinero de las FARC, $300.000 por un lado y $250.000 por otro. Eso generó unas alianzas que permearon también a integrantes de la fuerza pública ecuatoriana. Sí. Coroneles, oficiales, incluso hay generales involucrados en hechos de narcotráfico, y ahí también hay un cartel de los soles. Y ahora que llega el presidente Lenín Moreno, pues rompe esas estructuras, cambia a esos mandos, y entonces les desacomoda toda la organización que tienen ellos para traficar, donde si había un retén se lo quitaban, donde les decían en qué momento había controles en el río para que pudieran pasar, etcétera. Ahora la Guardia Ecuatoriana ha empezado a hacer incautaciones. La semana pasada les cogió 400 kilos que eran de alias Caliche, un narcotraficante colombiano que también se mueve por allí, y de otros narcotraficantes. Esa producción de droga que toda va a los compradores que vienen de México, el Cartel del Golfo, los Zetas, los del Sinaloa, esos son compradores, eso es como el que vende barato, todo el mundo le llega allí a comprarle, con salida al Pacífico es un puerto muy fácil. Entonces, esas estructuras para vender narcotráfico se les ha roto con los nuevos cambios en el gobierno, que la policía ya no le cede, ya no tranza con ellos, ya no le negocia, entonces vinieron las retaliaciones. ¿Por qué? Porque hay platas adelantadas, hay platas ya pagadas para esos controles. Como no les copiaron ahora nuevamente, como ya no les están accediendo a esas exigencias, pues vinieron las retaliaciones y por eso les han volado puentes, que eso no ha sido noticia, han atacado la estación de policía de San Lorenzo, han hecho otras acciones contra las autoridades ecuatorianas, y lo que hicieron fue, como llaman en el lenguaje de los bandidos, calentar la zona, porque ahora
secuestran a estos periodistas que estaban allí también investigando lo mismo y esto se les va a poner a los narcotraficantes un territorio muy difícil. Entonces es un forcejeo entre los narcos con estos grupos armados de no dejar meter a nadie para ellos seguir controlándolo y ahora de los dos países, de los dos gobiernos, buscar recuperar ese territorio, que es lo que tienen que hacer. Ahora, señor Pedro Vaca, durante mucho tiempo los periodistas colombianos, cuando empezaron a cubrir tomas guerrilleras, atentados terroristas, pues no estaban preparados. Les tocó casi que aprender en el camino, recibir cursos de organizaciones humanitarias, también los jefes de redacción, saber en qué momento enviar un equipo, cómo enviarlo y hasta dónde enviarlo. ¿Usted cree que los periodistas ecuatorianos van a tener que empezar también a prepararse para cubrir la guerra? Bueno, pues siempre y en materia de periodismo y de este oficio hay riesgos porque es un oficio que se enfrenta a los poderes. Digamos, en la ecuación básica de una democracia es que los poderes no son criminales ni armados, pero por las características de nuestra frontera porosa y por los negocios que, como planteaba Ervin, están en este territorio, creo que hay que tomar muchas medidas preventivas. De hecho, varios medios de Ecuador, incluso Fundamedios, hasta también pensando a futuro esto que implica en términos del cubrimiento de un país donde este tipo de agresiones no se registraban y esta primera empieza a abrir también un horizonte de que igual hay que cubrir los temas que afectan al país, entre ellos la presencia de estos actores en zona fronteriza. Luego, medidas preventivas a futuro y protocolos de autoprotección, creo que es una labor pendiente que en Colombia ya se ha desarrollado en el pasado, digamos, de largo tiempo, pero que empieza a ser urgente en territorio ecuatoriano. Si hubiera estos operativos militares, Ervin, como lo dice ese supuesto comunicado que circuló hoy en medios de comunicación, ¿ya lo sabríamos en Colombia? Por la experiencia que tenemos, ya sabríamos, aunque el gobierno ya lo negó, si fue o no una operación militar en la zona. Sí, claro, total, porque, a ver, esto tampoco está al otro lado del mundo, lo tenemos aquí al lado. Allí hay gente que transita, hay muchas personas que se mueven en las dos fronteras. Esta es como la zona neutral, ahí hay campesinos, hay gente que tiene celulares, que tiene señal, que cualquiera de esos que vea helicópteros incluso son los que también sirven de alerta a los grupos, porque es que también para eso los presionan a la gente. O sea, recordemos que la sociedad civil y los campesinos son el agua del pez, o sea, ellos se mueven es por eso. Entonces, si eso hubiera ocurrido, yo estoy, y puedo decir que estoy monitoreando la zona con personas de mi confianza, informantes, y sé que desde hace 5 días no hay operativos en el área. Por eso también cuando salió el comunicado esta mañana, yo dije, no es verdad, porque llevan 5 días que no hay operaciones militares, y ahí dice que por operaciones militares, o sea, que eso es absolutamente falso. O sea, yo no le doy credibilidad y también estoy deseando y pensando con el deseo que no haya ocurrido una cosa como esa. Pues vamos a preguntarle también a Pedro Vaca qué piensa de lo que está pasando en el Ecuador cuando entrevistamos a familiares que nos dicen, mire, es que yo no puedo pronunciarme todo que lo diga el ministro del Interior. En este momento lo único que le puedo decir es que sabemos que están bien. En estos casos, las familias de las víctimas, ¿cómo deberían actuar frente a la prensa, frente a los medios de comunicación? Bueno, pues en este tipo de casos las variaciones frente a ese tipo de pregunta que usted me hace cambia día a día. Es decir, cuando estamos en el secuestro que inicia el día 26 de marzo y un primer respondiente son las autoridades, y si estas autoridades plantean a los familiares en términos de depositarios de confianza que se remitan a ellas, me parece algo razonable pero limitado en el tiempo. Yo creo que lo más delicado en estos casos es que lo que se diga corresponda a la realidad. Y yo creo que hay un ping-pong de versiones y de responsabilidades entre los gobiernos que es insostenible de aquí en adelante. ¿No? Uno escuchaba al ministro de Defensa de Colombia hoy plantear unos canales, unos liderazgos, pero también es cierto que debajo del ministro de Defensa hay personas que están bajo su mando que están planteando cosas completamente distintas, ¿no? Entonces creo que esto de alguna manera limita a los familiares porque la prioridad de todos, principalmente los familiares, es que el desenlace de este secuestro sea
sea la liberación con vida de los periodistas, del equipo periodístico, y también temen que cualquier tipo de manifestación pueda poner esto en riesgo. Entonces creo que ahí los estados tienen que ser, uno, coherentes, dos, conscientes de sus limitaciones, y ahí es donde yo también coincido con Ervin en que la sociedad debe salir en reclamo de sus periodistas, y ahí la voz de los familiares es una voz importante. Digamos que los familiares estén yendo en camino a la Cumbre de las Américas, es un escenario donde ojalá los mandatarios, los jefes de Estado de la región, principalmente Lenín Moreno y Juan Manuel Santos, dimensionen en su real gravedad lo que está sucediendo, porque cada día, cada hora que pasa aumenta la incertidumbre, se profundiza el dolor y no se invita a la reflexión social que implican esos actos de censura. Los invitamos a que sigan participando en nuestro programa. Estamos a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag #NosFaltan3. Usted cuéntenos qué piensa del manejo que los gobiernos de Colombia y Ecuador, en cabeza de Juan Manuel Santos y Lenín Moreno, le han dado al caso del secuestro de los 3 periodistas del diario El Comercio en la zona fronteriza. Nosotros en segundos volvemos. Ya regresamos con La Noche.